Buenos días, hermanos, espero que todos se encuentren muy bien. Realmente estoy muy agradecida por estar en este lugar y porque Dios me dio la oportunidad en esta mañana de traer su mensaje. Igualmente le quiero decir a todos los papás que tengan un muy feliz día, que aprovechen demasiado su día, ya que ustedes son los que traen el sustento a las casas. Son los que están siempre que los hijos los necesitan. Son los que se esfuerzan todos los días para ir a trabajar y traer un pan a la casa. Y realmente valoro todo su esfuerzo que hacen ustedes. Igualmente también estoy feliz porque mi papá y mi tata pueden estar presentes en esta mañana en este culto. Pero mi hermana, tampoco nos olvidemos que a pesar de que estamos conmemorando el Día del Papá, también estamos conmemorando el Día de nuestro papá, que es Dios. Eso es importante que recordemos. Mi hermana, me gustaría que pasemos a orar para luego pasar a su mensaje. Señor, te damos gracias por el día que nos has dado hoy. Gracias por esta oportunidad que me has dado. Te quiero pedir de que todo lo que yo diga no sea parte de mí, sea parte de ti, que sea tu Espíritu Santo guiándome. Te quiero pedir todo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, bien, hermano, el mensaje se encontrará en Lucas, capítulo 8, versículo 40. Bueno, si lo han... Lucas, capítulo 8, versículo 40. Si le han encontrado, le vamos a dar lectura. Dice así: Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era el principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo, y mientras iba la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía flujo de sangre, había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿Quién es el que me ha tocado? Y negando todos dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿Quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: Alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies. Le declaró delante de todo el pueblo por qué causa la había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: Hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle: Tu hija ha muerto, no moleste más al maestro. Oyéndolo Jesús le respondió: No temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y le hacían lamentación por ella. Pero él dijo: No lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: Muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió, e inmediatamente se levantó. Y él mandó a que le diesen de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús le mandó que a nadie dijese lo que había sucedido. Bueno, mi hermano, para empezar, ¿quién es Jairo? En este relato nos comenta de que Jairo era el principal de la sinagoga, pero a pesar de eso podemos ver que Jairo también era un padre, un hombre de familia. También nos comenta de que la hija de Jairo estaba muriendo y él fue en busca de Jesús. Pero ¿qué es lo que mueve a Jairo? Lo que mueve a Jairo es el amor por su familia, el amor que le tenía a su hija, el desespero de estar
él seguramente había podido acudir a muchos médicos, pero ninguno iba a poder salvar a su hija. Entonces él tenía la completa fe de que Jesús la podía salvar. Y aquí también podemos ver que cuando finalmente se encontró con Jesús, él va y se postra delante de sus pies y reconoce que él es el único Mesías. Y le ruega que por favor fuera a su casa. Jesús quizás le podía decir que no, quizás podía estar ocupado, que estaba cansado, podía darle muchas cosas negándole lo que quería Jairo. Pero a pesar de eso vemos que Jesús no hizo nada de eso y accedió. También podemos ver que iban camino a la casa de Jairo y en medio del camino, en realidad no sabemos el lapso de quizás kilómetros de donde estaba Jesús a la casa de Jairo, pero podemos ver que mientras iban caminando se vieron con una mujer, que esta mujer padecía flujo de sangre. Ella había gastado todo lo que tenía cuando tenía dinero, pero nadie había podido salvarla. Entonces ella tocó el manto de Jesús y fue inmediatamente sanada. Mi hermano, quizás esto pudo durar mucho tiempo, no sabemos cuánto tiempo duró realmente, pero yo me imagino que quizás pudo tardar horas, porque vemos que Jesús igualmente conversó con la mujer, preguntó quién era la mujer, habló delante del pueblo. Entonces mi pregunta sería como, ¿qué fue lo que hizo Jairo en todo ese momento? Quizás él estaba desesperado por su hija, tenía pena, porque él, en vez de estar despidiéndose de su hija, que seguramente estaba postrada, ya en la última, él decidió esperar a Jesús. En ningún momento perdió su fe, incluso aumentaba más su fe en que Jesús podía hacer algo. Entonces, yo siento que igualmente tenemos que ser como él. A pesar de todas las pruebas, tenemos que estar con la misma fe que tuvo él. En vez de más pasar las pruebas, porque él debió esperar demasiado. Y él esperó pacientemente, sin decir nada, sin apurar, porque él quizás también podía estar diciéndole a Jesús que se apurara, que necesitaba, por favor, que su hija era más urgente, cualquier cosa, pero él no dijo nada de eso, esperó pacientemente sin decir nada, porque al fin de cuentas todo era el tiempo de Dios y no de Jairo. Y eso igualmente, mi hermano, tenemos que recordar siempre nosotros eso, de que si estamos en alguna prueba, en alguna necesidad y le oramos al Señor, Dios va a obrar, pero siempre a su tiempo, porque sabemos que uno, como por la propia carne, uno siempre quiere que todo sea al tiempo de uno, porque uno es impaciente y entre Dios hace su tiempo y a veces se demora y uno se vuelve más impaciente todavía, quiere que por favor que luego pase, pero al final de cuentas Dios se toma su tiempo, porque todo lo que hace es bueno. Entonces ahí vemos que Jairo esperó pacientemente. Y después vemos que Jairo fue con Jesús camino a su casa, pero venía una persona de la casa de Jairo y le dio la noticia de que su hija había fallecido. Pero hermano, imagínese todos los sentimientos que tuvo Jairo en ese momento, que él era un padre, que quería a su hija. Él fue en busca de Jesús por eso, para sanar a su hija. Entonces a mí me gustaría que nos pusiéramos en su lugar. Imagínese usted que la persona que más ame a usted, sea su hijo, hija, sobrino, hermano, la persona que usted más ame, está en la casa, postrado, agonizando, y usted viene a este lugar con la fe de que pueda haber un milagro. Usted viene acá, ora, quizás le comenta a los pastores, le pide que por favor vayan a su hogar, quizás a orar por esa persona. Pero saliendo de este lugar ocurre un milagro con otra persona, y
por ejemplo, duró 2 horas, pero la cosa es que duró demasiado ese milagro, demasiado tiempo. Y después usted va camino a su casa o al lugar donde estaba esa persona y le comentan de que ese familiar había fallecido. ¿Usted cómo se sentiría? Yo por lo menos me sentiría triste, con algún nudo en la garganta, con muchas ganas de llorar. Y seguramente se sintió así Jairo, porque a pesar de todo era su única hija, él no tenía más hijos. Pero a pesar de que quizás tuviera más, tuviera uno, igualmente iba a ser el mismo sentimiento. Quizás él la vio nacer, la crió, estuvo con ella y todo. Entonces él se debió sentir devastado. Quizás quería, no sé, tirar hasta el piso, llorar y todo. Pero igualmente vemos como Jesús le dice que crea y que su hija va a ser sanada. Y igualmente nos damos cuenta que él en ningún momento perdió la fe. Él siguió teniendo su misma fe. Incluso yo creo que pudo hasta aumentar más su fe de que iba a ser sanada. También vemos cómo después entran a la casa con Jesús y ya estaba todo llorando. Quizás la cena en la casa cuando él se fue fue muy distinta a cuando llegó, porque vemos como una escena de un velorio, estaban todos llorando, lamentando. También quizás para él pudo haber sido fuerte esa escena en la que él vio. Quizás él quedó impactado ver eso, pero él en ningún momento perdió su fe. Entonces vemos igualmente que Jesús dice que la niña no está muerta, solo estaba durmiendo. Igualmente podemos ver que la gente se burló de eso, se reía, porque igualmente uno siempre piensa con la carne en vez de con el espíritu. Entonces, por ejemplo, si ese familiar que usted le dije que imagina ser, le dicen que una persona y le dice que en realidad esa persona no está muerta, yo creo que todos estaríamos así como confundidos. Por lo menos estas personas creyeron que estaba loco, se burlaron de eso porque todos sabían que la niña había fallecido. Entonces, pero vemos que aquí ocurre el segundo milagro, que con la hija de Jairo. Aquí vemos cómo Jesús toma la mano a la niña y le dice que se levante. Y vemos cómo la niña, aquí igualmente nos dice que el espíritu de la niña volvió inmediatamente y se levantó. Jairo con su esposa debió haber estado choqueado, porque igualmente cuando una persona cree que está muerta y revive, igualmente debe ser como fuerte, cosa choqueante. Pero por otro lado, podemos ver que este fue el milagro y que finalmente de una escena triste podemos pasar a una escena feliz. Quizás su hogar en ese momento estaba llena de tristeza, de angustia, desespero, y quizás ahí lloraban de lamentación. Quizás después, quizás Jairo con su esposa abrazaron a su hija, pero y si es que lloraban ya no era de tristeza, ya ahora era de alegría. Igualmente vemos como de un hogar de angustia triste pasó a un lugar de felicidad, de tranquilidad y en paz al saber que su hija finalmente por fin había podido ser sanada. Pero tenemos que ser igual que él, en ningún momento desconfiar, siempre estar confiado plenamente en Dios. Y mi hermano, hasta aquí hemos visto en el relato de estos pasajes que Dios obra a su tiempo. Podemos mencionar que todo el tiempo de espera que Dios nos hace esperar y todo lo que pueda suceder en Él es bueno. Que Él obra a su tiempo, pero siempre que si es que se demora siempre va a ser para un bien. Y tenemos que estar confiados en eso. Por otro lado, podemos ver a una mujer que con completa convicción
confió en Jesús, en Dios. Igualmente creyó plenamente en Él. Y eso también tenemos que hacer nosotros, creer completamente en Él. Igualmente vemos que ocurre un milagro, pero el mayor milagro que ocurrió fue en el corazón de la mujer. Pero también por otro lado podemos ver a Jairo, quien sin duda lo renuncia a todas sus creencias y cree igualmente plenamente en Dios. Pero igualmente podemos ver que igual el mayor milagro que ocurre fue igualmente en su corazón. Y podemos ver que esto va para los papás. Podemos ver en la figura de Jairo que él dejó entrar primeramente a Dios en su corazón. Y eso tenemos que hacer nosotros, recibir primero nosotros a Dios en nuestros corazones y luego llevarlo a nuestros hogares. Igualmente podemos ver que Jairo confía de una manera sobrenatural en Dios, porque a pesar de todo el tiempo de espera, falleció su hija, revivió, él en ningún momento dejó de creer. También él estaba y estuvo dispuesto a esperar todo lo que sea necesario. Y todo esto lo que sucedió demuestra que nada es tiempo perdido, que esperar en Dios es completamente confiable. No es algo que uno deba acudir solamente en desespero. Uno debe acudir con un corazón completamente humillado y humilde. Y estar confiado de que Él hará conforme a su voluntad. Igualmente podemos ver en este relato que llevar a Jesús a nuestros hogares es la mejor decisión y la mejor bendición que nos puede pasar en nuestras vidas. Igualmente podemos ver aquí que para Jairo llevar a Jesús a su hogar fue una de las mayores bendiciones, ya que estaban lamentando una pérdida, la cual había mucha amargura, tristeza, angustia. Pasó a vivir una vida con Jesús en el hogar de alegría, paz y tranquilidad. Y viendo a la provincia de Dios naturalmente. En esta mañana, la pregunta para nuestras vidas y la reflexión para nuestras vidas es: ¿nosotros qué estamos dispuestos a hacer para llevar a Jesús a nuestros hogares? ¿Tendremos la misma convicción de Jairo? ¿Seremos como aquella mujer que también tomó la decisión y creyó en el poder de Jesús? ¿Seremos como el hogar de Jairo, el cual ya se daba todo, absolutamente todo por perdido? Pero, sin embargo, al ver cómo Jesús entró al hogar de Jairo, se dieron cuenta que nada estaba perdido. Igualmente podemos ver nosotros, en nuestra familia, si llevamos a Jesús a nuestro hogar, veremos que todo lo que estaba por perdido no es así. No perderemos la esperanza y dejaremos que Jesús entre a nuestros hogares y a nuestra familia. La enseñanza de esta mañana nos deja muy en claro, y le quiero hablar a los padres en esta mañana, nos deja muy en claro la figura de Jairo, que llegue primero Jesús a nuestras vidas y luego a nuestros hogares, es la mejor decisión que podemos tomar. En esta vida queremos que nuestra familia vivan con Jesús o vivan una vida sin Jesús. Queremos vivir una vida sin Jesús, llena de angustia, quizás tristeza,
o queremos vivir una vida con Jesús llenamente de paz, tranquilidad, que solamente Él puede darla. Hoy el Señor nos regala una oportunidad de reconciliarnos con Él. Y Él nos regala los días, porque sabemos que nada es eterno y que en algún momento llegará por nosotros. Entonces Él nos regala todos los días para poder reconciliarnos con Él, de aceptarlo como Él es su Señor y Salvador. Porque Dios también es un Padre y Él no quiere que sus hijos sufran. Entonces Él quiere que todos seamos salvos, pero para eso nosotros tenemos que aceptarlo y estar congregados con Él, tener una relación constante y activa con Él. Mi hermano, Dios nos ama, Dios quiere tener realmente una relación activa con nosotros. Quiere que estemos presentes con Él todo el tiempo, que conversemos con Él, que contemos nuestros problemas. Y realmente eso es de lo mejor que nos puede pasar. Mis queridos hermanos, les invito a orar y le quiero pedir al coro si pueden tener una alabanza. Mi hermano, si quiere pasar a este lugar adelante, quiero que sepa que está libremente por si quiere pasar, si quiere que oren por usted, por salvación, por si tiene alguna necesidad, está completamente libre. Y le quiero pedir a mi hermano Jonathan Lagos que si nos puede llevar una oración.